El mercado de Cuautla despertaba con el canto de los gallos y el rumor de los vendedores acomodando sus puestos. Era octubre de 1980 y el aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de tortillas recién hechas, frutas maduras y especias. Pero había un olor que destacaba sobre todos los demás, uno que hacía que la gente formara filas desde las 5 de la mañana. El puesto de birria de don Refugio Montoya. Don Refugio era un hombre de complexión robusta, con manos grandes y callosas que parecían esculpidas para el trabajo duro. Su rostro curtido por el sol mostraba arrugas profundas alrededor de los ojos, y su bigote gris estaba siempre perfectamente recortado. Llevaba más de 15 años vendiendo birria en el mismo puesto, heredado de su padre, y se había ganado la reputación de servir la mejor birria de todo Morelos. «Buenos días, don Refugio», saludó una señora mientras se acercaba al puesto. «Dame 1 kilo para llevar, por favor. Mi familia no deja de pedirme que venga por su birria». «Con mucho gusto, doña Carmela», respondió don Refugio con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Hoy está particularmente sabrosa. El secreto está en la cocción lenta toda la noche». Detrás del puesto su hijo Gabriel, un joven de 25 años con mirada nerviosa y manos temblorosas, revolvía las enormes ollas de caldo hirviendo. Gabriel había heredado la estatura de su padre, pero no su presencia imponente. Era delgado, con hombros caídos y una forma de moverse que sugería que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Papá, ya casi no nos queda», murmuró Gabriel en voz baja mirando hacia las ollas casi vacías. «Esta noche iremos por más», respondió don Refugio sin mirarlo, mientras envolvía cuidadosamente la carne en papel encerado. «Ya sabes dónde». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor que emanaba de las ollas. Sabía exactamente a qué se refería su padre, y esa certeza le provocaba náuseas que había aprendido a controlar con los años. A pocas cuadras del mercado, en una casa modesta de paredes de adobe pintadas de azul desteñido, Lucía Ramírez preparaba el desayuno para sus 2 hijos menores. Era una mujer de 32 años, con el cabello negro recogido en una trenza que le caía sobre el hombro derecho. Sus ojos oscuros estaban enrojecidos por las noches sin dormir, y sus manos temblaban ligeramente mientras cortaba el jitomate para la salsa. Hacía 3 semanas que su esposo, Miguel, no regresaba a casa. «Mamá, ¿cuándo va a volver papá?», preguntó Juanito, el menor de apenas 7 años, mientras mordía una tortilla con frijoles. Lucía tragó saliva, sintiendo el nudo familiar en la garganta que aparecía cada vez que alguien mencionaba a Miguel. «Pronto, mi amor, tu papá está resolviendo unos asuntos». Pero Lucía sabía que Miguel no estaba resolviendo nada. La última vez que lo vio, había salido de casa con una determinación que ella conocía bien. Miguel era maestro de primaria, pero más que eso, era un activista que se había unido a un grupo que distribuía volantes contra las políticas del gobierno estatal. «El pueblo tiene derecho a saber la verdad», le había dicho antes de salir esa noche. «Tienen que saber lo que están haciendo con nuestro dinero, con nuestras tierras, con nuestra gente». Lucía había intentado detenerlo, sabiendo el peligro que corría. En los últimos meses, varias personas habían desaparecido en Cuautla y los pueblos cercanos. Maestros, estudiantes, trabajadores que se atrevían a alzar la voz. Todos se desvanecían en la noche como humo y nadie parecía saber nada. O si sabían, preferían el silencio al riesgo. Después de dejar a sus hijos en la escuela, Lucía caminó hacia la comandancia de policía por enésima vez. El edificio de concreto gris parecía más amenazante cada vez que lo visitaba. El comandante Salazar, un hombre corpulento con uniforme siempre impecable y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda,
La recibió con la misma expresión de fastidio de siempre. «Señora Ramírez, ya le he dicho que no tenemos información sobre su esposo», dijo el comandante sin siquiera invitarla a sentarse. «Probablemente se fue con otra mujer. Esas cosas pasan. Mi esposo no se iría así», respondió Lucía tratando de mantener la voz firme. «Él es un buen hombre, un buen padre. Algo le pasó. ¿Y qué quiere que haga yo?» El comandante se recargó en su escritorio cruzando los brazos. «Que revise cada cantina, cada casa de mala nota. Los hombres desaparecen todo el tiempo, señora. Algunos no quieren ser encontrados». Lucía apretó los puños, sintiendo la rabia burbujeando en su pecho. «Usted sabe que esto no es normal. No solo es Miguel, son decenas de personas. ¿O es que la policía no hace nada porque no quiere o porque no puede?» El rostro del comandante Salazar se endureció. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se plantó frente a Lucía, tan cerca que ella pudo oler el tabaco en su aliento. «Tenga cuidado con lo que dice, señora. Las acusaciones sin fundamento pueden traerle problemas que usted no quiere tener, especialmente con 2 niños que cuidar». La amenaza era clara. Lucía sintió el miedo helado bajar por su columna vertebral, pero mantuvo la mirada firme. «Solo quiero encontrar a mi esposo». «Entonces, búsquelo en otro lado», sentenció el comandante, señalando la puerta. «Aquí no podemos ayudarla». Lucía salió de la comandancia con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. El sol de mediodía golpeaba las calles empedradas de Cuautla, y el bullicio del mercado cercano contrastaba violentamente con el silencio opresivo que había dejado atrás. Se secó las lágrimas que había estado conteniendo y comenzó a caminar sin rumbo fijo, tratando de ordenar sus pensamientos. Fue entonces cuando vio a una mujer mayor, sentada en la banqueta frente a una tienda de telas, mirándola con ojos penetrantes. La mujer debía tener unos 70 años, vestía de negro y tenía el cabello blanco recogido en un moño apretado. «Tú también buscas a alguien», dijo la anciana, no como pregunta sino como afirmación. Lucía se detuvo sorprendida. «¿Cómo?» «Porque yo también busco a mi nieto. Desapareció hace 2 meses». La mujer hizo una señal para que Lucía se acercara. «Me llamo Esperanza, y si quieres encontrar a tu esposo, necesitas saber la verdad de lo que está pasando en este pueblo». Lucía miró alrededor, asegurándose de que nadie las observaba, y se sentó junto a la anciana. «Mi esposo se llama Miguel. Era maestro. Desapareció hace 3 semanas. ¿Era activista?», preguntó Esperanza. Lucía asintió, sorprendida de que la mujer lo supiera. «Todos los que desaparecen tienen algo en común», continuó Esperanza en voz baja. «Todos alzaban la voz. Todos querían cambiar las cosas. Y todos desaparecieron después de ser vistos con hombres que nadie conoce, hombres que llegan en camionetas sin placas en medio de la noche». «¿La policía no hace nada?». Esperanza soltó una risa amarga. «La policía es parte del problema, niña. El comandante Salazar está en el negocio, él y otros». «¿Qué negocio?». La anciana miró hacia ambos lados de la calle antes de continuar. «Hay lugares a las afueras del pueblo, lugares donde la gente no va, terrenos baldíos, fosas. He escuchado cosas que no me atrevo a decir en voz alta». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Está diciendo que...?» «Estoy diciendo que nuestros seres queridos no se fueron. Están aquí, en algún lado. Y hay gente que sabe exactamente dónde, pero el miedo los mantiene callados». En ese momento, un hombre pasó caminando frente a ellas, mirándolas con desconfianza. Esperanza se calló inmediatamente y fingió examinar una tela. Cuando el hombre se alejó, la anciana metió la mano en su bolso y sacó un pequeño papel doblado. «Toma esto», susurró, deslizando el papel en la mano de Lucía. «Son nombres.
gente que también está buscando. Nos reunimos en secreto. Si realmente quieres saber la verdad, ven a la dirección que está atrás del papel. Mañana, a las 9 de la noche. Antes de que Lucía pudiera responder, Esperanza se levantó y se alejó caminando lentamente, como si nada hubiera pasado. Lucía abrió discretamente el papel. Había 5 nombres escritos con letra temblorosa, y al reverso, una dirección en las afueras de Cuautla. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Lucía se quedó despierta mirando el papel. ¿Debía ir? ¿Era seguro? Pensó en Miguel, en su sonrisa, en la forma en que jugaba con los niños, en su pasión por la justicia. Si había, aunque fuera una pequeña posibilidad de encontrarlo, de saber qué le había pasado, tenía que intentarlo. Mientras tanto, en el mercado ya vacío, don Refugio y Gabriel limpiaban su puesto. Las enormes ollas estaban vacías, raspadas hasta el último resto de birria. Don Refugio contaba el dinero del día con satisfacción. «Otro día exitoso, mijo», dijo, guardando los billetes en una bolsa de tela. «La gente nunca se cansa de nuestra birria». Gabriel no respondió. Estaba mirando hacia la calle oscura, donde una camioneta sin placas acababa de estacionarse. Un hombre bajó del vehículo y caminó hacia ellos. Era alto, de complexión atlética, vestía jeans y una camisa oscura. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un sombrero. «Don Refugio», saludó el hombre con voz grave. «Buenas noches», respondió don Refugio, su tono cambiando a uno de respeto teñido de miedo. «Tenemos trabajo para ustedes esta noche», dijo el hombre, sacando un sobre del bolsillo de su camisa. 3. Necesitamos que se encarguen antes del amanecer. Don Refugio tomó el sobre sin abrirlo. Sabía que dentro había dinero, mucho dinero, suficiente para mantener el puesto funcionando, para pagar las deudas, para vivir cómodamente. Pero también sabía el precio de ese dinero. «¡Se hará!», respondió simplemente. El hombre asintió y señaló con la cabeza hacia la parte trasera de la camioneta. «Ya saben dónde. Y recuerden, nadie puede saber, nadie». Cuando el hombre se fue, Gabriel sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó contra el puesto, respirando con dificultad. «No puedo más, papá», susurró. «Esto está mal. Es monstruoso». Don Refugio se giró hacia su hijo con una mirada dura. «¿Y qué propones? ¿Que vayamos a la cárcel? ¿Que nos maten a nosotros también?» «Ya estamos metidos hasta el cuello, Gabriel. No hay vuelta atrás. Podríamos irnos, dejar todo esto. ¿Irnos a dónde?». La voz de don Refugio subió de tono. «Nos encontrarían. Sabes demasiado. Yo sé demasiado. La única forma de salir de esto es muerto». Gabriel cerró los ojos, sintiendo lágrimas calientes rodar por sus mejillas. ¿Cómo habían llegado a esto? Todo había comenzado de forma tan inocente, tan gradual. Primero fue solo un favor, disponer de un cuerpo que nadie reclamaría. Luego otro, y antes de darse cuenta, estaban atrapados en una red de la que no podían escapar. «Esta noche, a las 2, dijo don Refugio. «Prepara las herramientas y por el amor de Dios, mantén la boca cerrada. Nuestra vida depende de ello». A esas horas de la noche, Cuautla dormía bajo un cielo estrellado. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por las farolas amarillentas que parpadeaban intermitentemente. En algún lugar, una radio tocaba música ranchera a bajo volumen. En otro, un perro ladraba a las sombras. Y en las afueras del pueblo, en un terreno baldío rodeado de cactus y arbustos secos, había fosas que nadie mencionaba. Tierra removida que olía a muerte y a silencio. Secretos enterrados que esperaban ser descubiertos. Lucía no podía saberlo aún, pero su búsqueda de Miguel la llevaría directamente al corazón de una oscuridad que consumía su pueblo desde adentro. Una oscuridad que olía a especias y caldo hirviendo,
que se servía en platos de barro y se comía con tortillas recién hechas. Una oscuridad que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. La casa estaba en las afueras de Cuautla, alejada de las calles principales, escondida detrás de un muro de adobe desmoronado y árboles de mezquite. Lucía llegó a las 9 en punto, como le había indicado Esperanza. Tocó 3 veces la puerta de madera, tal como decían las instrucciones en el papel. Una mujer joven abrió la puerta apenas una rendija, examinándola con desconfianza. ¿Esperanza te envió?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Lucía, mostrando el papel. La mujer abrió la puerta y la dejó pasar rápidamente, mirando hacia la calle oscura antes de cerrar. El interior de la casa estaba iluminado tenuemente por velas. En la sala, sentadas en sillas dispares y en el suelo, había unas 15 personas. Hombres y mujeres de diferentes edades, todos con el mismo rostro marcado por el dolor y la desesperación. Esperanza estaba sentada en una silla cerca de la ventana. Cuando vio entrar a Lucía, asintió con la cabeza. «Ella es Lucía Ramírez», anunció Esperanza a los presentes. «Busca a su esposo, Miguel. Maestro, desaparecido hace 3 semanas». Varios de los presentes asintieron con expresiones de comprensión. Un hombre mayor, de unos 60 años, con canas abundantes y manos de trabajador, se levantó. «Yo soy Arturo Díaz. Busco a mi hijo, también llamado Arturo, estudiante universitario. Desapareció hace 5 meses». Su voz se quebró al final, pero se mantuvo firme. Una por una, las personas en la habitación comenzaron a presentarse. Cada nombre venía acompañado de una historia desgarradora. Hermanos, hijas, padres, esposos, novias, todos desaparecidos sin rastro, todos con algo en común. Habían alzado la voz, habían cuestionado, habían exigido justicia. «Somos 32», dijo Esperanza cuando terminaron las presentaciones. 32 familias que buscan a sus seres queridos, y esos son solo los que se atreven a hablar. Hay muchos más que tienen miedo de unirse a nosotros». «¿Y qué pueden hacer?», preguntó Lucía. «La policía no hace nada». Un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y expresión amarga, soltó una risa sin humor. «La policía es parte del problema. El comandante Salazar está involucrado hasta el cuello, él y varios de sus oficiales». «¿Involucrados en qué exactamente?», insistió Lucía. Esperanza se levantó y caminó hacia el centro de la habitación. «En desapariciones forzadas. El gobierno estatal tiene una lista, gente que consideran problemática, peligrosa para sus intereses. Maestros que organizan huelgas, campesinos que se oponen a la venta de tierras, estudiantes que protestan. Todos son marcados. ¿Y luego qué pasa con ellos?». La voz de Lucía apenas era un susurro. Nadie respondió inmediatamente. El silencio se extendió, pesado como una lápida. Finalmente Arturo Díaz habló. «Los matan, los torturan primero para sacarles información sobre otros activistas, y luego los matan. Y los cuerpos desaparecen». «Hemos investigado por nuestra cuenta», continuó Esperanza. «Hemos seguido las camionetas, hemos hablado con gente que ha visto cosas. Hay un lugar, a unos 20 kilómetros de aquí, hacia el norte, un rancho abandonado. Ahí los llevan. Y después...». La mujer joven que había abierto la puerta, que se había presentado como Rosa y buscaba a su hermano menor, intervino. «Después los entierran en fosas comunes, pero antes...». Hizo una pausa, como si las palabras se negaran a salir. «Antes se deshacen de evidencia. Hay rumores, rumores horribles». «¿Qué rumores?», preguntó Lucía, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. Esperanza sacó un folder de debajo de su silla y lo abrió. Dentro había recortes de periódicos, fotografías borrosas y notas escritas a mano. Hace 6 meses, un hombre llamado Tomás Reyes escapó. Lo habían secuestrado porque organizaba a los trabajadores de una fábrica textil.
Lo torturaron durante días, pero logró escapar cuando lo transportaban. Llegó a un hospital en Cuernavaca, delirando, con huesos rotos y quemaduras por todo el cuerpo. Esperanza sacó una foto del hombre, tomada en el hospital. Lucía sintió náuseas al verla. Antes de morir por las heridas, Tomás habló, continuó Esperanza. Dijo que había un lugar donde llevaban los cuerpos después de matarlos. Dijo que escuchó a los guardias hablando sobre un método de disposición eficiente. Dijo que mencionaron un mercado y algo sobre cocinar. El silencio que siguió fue ensordecedor. No, susurró Lucía, no puede ser verdad. Al principio tampoco lo creímos, dijo Arturo Díaz. Parecía demasiado monstruoso, demasiado imposible, pero empezamos a investigar, a observar. Rosa se acercó a la mesa y puso sobre ella una libreta llena de anotaciones. Llevamos 3 meses vigilando el mercado, específicamente el puesto de birria de don Refugio Montoya. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El puesto de birria, pero es el más popular del mercado. Medio pueblo come ahí. Exactamente, dijo Esperanza. Y hay patrones. Don Refugio y su hijo salen de madrugada 2 o 3 veces por semana en su camioneta. Regresan antes del amanecer, siempre los días siguientes a que reportamos una nueva desaparición. Eso no prueba nada, objetó Lucía, aunque sentía un frío terrible extendiéndose por su cuerpo. No, admitió Arturo, no es prueba, por eso necesitamos más información. Necesitamos ser seguros antes de acusar a alguien de algo tan horrible. Un hombre que no había hablado hasta entonces, joven, de unos 30 años con tatuajes en los brazos, se levantó. Yo trabajé en el mercado hace años. Conozco a don Refugio. Siempre me pareció raro. Muy callado, muy secreto sobre su negocio. Nunca dejaba que nadie viera cómo preparaba la carne. Decía que era secreto familiar. Y otra cosa. Hizo una pausa. Hace como 10 años, su negocio estaba en quiebra. Casi cierra. Pero de repente, de la noche a la mañana, tenía dinero. Compró ollas nuevas. Renovó el puesto. Empezó a vender más barato que todos. La birria más barata y sabrosa del mercado. ¿De dónde salió ese dinero? Podría haber conseguido un préstamo, sugirió alguien. Fui al banco a preguntar, respondió el joven. No hay registro de ningún préstamo a nombre de Refugio Montoya, ni de su familia. Lucía se sentó en el suelo mareada. Su mente corría a 1000 por hora. Recordó todas las veces que había comido birria de ese puesto. La había llevado a casa para Miguel y los niños. Era su platillo favorito para los domingos. «¡Dios mío!», murmuró, sintiéndose enferma. Esperanza se arrodilló junto a ella y le puso una mano en el hombro. «Lo sé, es demasiado, pero necesitábamos que supieras a qué nos enfrentamos. Esto no es solo corrupción, no es solo violencia política. Es algo mucho peor. Es maldad pura». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía. «Si vamos a la policía, nos matarán», completó Rosa. «O desapareceremos como nuestros familiares. El comandante Salazar no permitirá que esto salga a la luz». «¿Entonces qué?». La frustración y el dolor en la voz de Lucía eran palpables. ¿Nos quedamos callados mientras siguen matando gente? ¿Mientras siguen desapareciendo personas? Arturo Díaz sacó un mapa y lo extendió sobre la mesa. Hemos estado trabajando en un plan. No podemos ir a la policía local, pero hay periodistas en la Ciudad de México que están investigando las desapariciones en todo el estado. Gente honesta que sí quiere hacer algo. También hay un grupo de abogados de derechos humanos, agregó Rosa. Si conseguimos pruebas sólidas, pruebas que no puedan ignorar, podemos llevar esto a nivel nacional. Hacer tanto ruido que no puedan silenciarnos a todos. «¿Qué clase de pruebas?», preguntó Lucía. «Documentos, fotografías, testimonios», respondió Esperanza. «Pero sobre todo, necesitamos encontrar las fosas.
Necesitamos poder mostrar al mundo dónde están nuestros seres queridos. ¿Y cómo vamos a hacer eso sin que nos maten? El grupo se miró entre sí. Era la pregunta que todos se habían estado haciendo durante meses. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Gabriel Montoya no podía dormir. Estaba acostado en su cama, en el pequeño cuarto en la parte trasera de su casa, mirando el techo. Podía escuchar los ronquidos de su padre en la habitación contigua. Don Refugio dormía profundamente, como siempre. Nunca parecía perturbado por lo que hacían, pero Gabriel no podía olvidar. Cada noche cerraba los ojos y veía los rostros de hombres y mujeres que habían llegado ya sin vida al rancho donde los llevaban. Rostros congelados en expresiones de terror y dolor. Manos atadas, cuerpos golpeados. Al principio, su padre le había dicho que era solo un favor. Un hombre había muerto accidentalmente y necesitaban deshacerse del cuerpo discretamente. Nadie lo echaría de menos, le aseguró don Refugio. Era un vagabundo, un delincuente. Gabriel, joven e ingenuo entonces, había creído a su padre. Después de todo, don Refugio era un hombre respetado en el mercado, un trabajador honesto. O eso pensaba Gabriel, pero la verdad había ido revelándose lentamente, como un cadáver emergiendo de la tierra. No era solo un favor, era un negocio horrible, financiado por gente poderosa que quería hacer desaparecer a sus enemigos sin dejar rastro. Y Gabriel era cómplice. Había ayudado a su padre a procesar los cuerpos, a hervirlos hasta que los huesos se pudieran moler, a mezclarlos con la carne de res y especias. La birria que vendían no era solo res, era una mezcla horrible que hacía que Gabriel quisiera arrancarse la piel cada vez que pensaba en ello. Había intentado dejarlo. Hace un año le dijo a su padre que no podía más, que tenía que parar. Don Refugio lo había mirado con ojos fríos y le había dicho: si hablas, si te vas, nos matan a ambos, y no solo a nosotros, a tu madre, a tu hermana, a toda la familia. Esta gente no perdona, Gabriel. No olvidan. La única forma de estar a salvo es seguir adelante y mantener la boca cerrada. Desde entonces, Gabriel vivía en un infierno de su propia creación. No podía escapar, no podía confesar, no podía siquiera morir, porque su muerte condenaría a su familia. Esa noche, sin embargo, algo cambió en Gabriel. Mientras yacía en la oscuridad, escuchó una voz en su mente. No era una voz sobrenatural, sino su propia conciencia, que había estado tratando de silenciar durante años. «Esto tiene que terminar», le decía la voz. «No puedes seguir viviendo así. Eres un asesino. Estás ayudando a asesinos. Cada día que pasa, más gente muere, y tú eres parte de ello». Gabriel se levantó de la cama, sudando a pesar del frío de la noche. Caminó hacia la ventana y miró hacia el mercado dormido a lo lejos. ¿Cuánta gente había comido ahí? ¿Cuántas familias habían disfrutado de un platillo hecho con los restos de sus propios seres queridos desaparecidos? La náusea lo golpeó con tanta fuerza que apenas logró llegar al baño antes de vomitar violentamente. Se quedó ahí, arrodillado en el suelo de baldosas frías, llorando en silencio. Tenía que hacer algo, lo que fuera, aunque le costara la vida. Al día siguiente, Lucía regresó a su casa con la cabeza dando vueltas. Sus hijos ya dormían, cuidados por su vecina, la señora Méndez. Después de agradecerle y despedirla, Lucía se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café que no tenía intención de beber. Sobre la mesa había una fotografía de Miguel, sonriendo, con Juanito en sus hombros. Fue tomada apenas 6 meses atrás, en el cumpleaños del niño. Miguel se veía feliz, lleno de vida, lleno de esperanza. ¿Dónde estaba ahora? ¿Estaba vivo? ¿Sufría? ¿O ya había? No podía completar el pensamiento. Lucía recordó algo que Esperanza había dicho antes de que terminara la reunión.
La libertad se paga con sangre, siempre ha sido así, pero si no luchamos, si dejamos que el miedo nos paralice, entonces ya estamos muertos, espiritualmente muertos. Lucía miró la fotografía de Miguel y tomó una decisión. Lucharía, buscaría la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Y si Miguel estaba vivo, lo encontraría. Y si estaba muerto, se aseguraría de que los responsables pagaran, pero primero necesitaba saber con certeza, necesitaba pruebas y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. El mercado de Cuautla bullía con actividad a las 6 de la mañana. Lucía caminaba entre los puestos, fingiendo examinar frutas y verduras, pero su atención estaba fija en el puesto de birria de Don Refugio. Desde su posición podía ver claramente al hombre mayor y a su hijo Gabriel preparando el negocio para el día. Don Refugio colocaba las grandes ollas sobre las hornillas, mientras Gabriel traía costales que parecían contener especias y carbón. Los movimientos de ambos eran mecánicos, practicados durante años hasta convertirse en ritual. Pero Lucía notó algo en Gabriel. La forma en que sus manos temblaban, cómo evitaba mirar directamente a su padre, el sudor en su frente a pesar del fresco matutino. Ese hombre sabe algo, pensó Lucía, y está aterrado. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía se convirtió en una sombra. Cada mañana visitaba el mercado, observando, anotando, registraba las horas en que Don Refugio y Gabriel llegaban, cuándo salían, quién los visitaba. Anotaba todo en una pequeña libreta que guardaba escondida en su casa. El grupo de Esperanza también estaba activo. Se habían dividido en equipos pequeños para no llamar la atención. Algunos vigilaban la comandancia de policía, documentando qué oficiales entraban y salían, qué vehículos usaban. Otros seguían las camionetas sin placas que ocasionalmente aparecían en el pueblo por las noches. Arturo Díaz, usando sus contactos como antiguo contador, había comenzado a investigar los registros financieros de Don Refugio. Lo que descubrió fue inquietante. Depósitos regulares de grandes cantidades de dinero en efectivo, sin fuente declarada. Propiedades a nombre de familiares que no tenían empleo conocido. Un patrimonio que no correspondía con las ganancias de un simple puesto de birria. Pero lo que realmente hizo que las piezas comenzaran a encajar fue lo que descubrió Rosa. Una noche, Rosa había seguido a la camioneta de Don Refugio cuando salió del mercado a las 2 de la mañana. Manteniéndose a distancia segura en su viejo Volkswagen, lo siguió por caminos de terracería hacia las afueras del pueblo. La camioneta se detuvo en lo que parecía ser un rancho abandonado, rodeado de alambres de púas y señales de propiedad privada. Rosa estacionó su auto lejos del rancho y, usando los binoculares que Arturo le había prestado, observó. Vio a Don Refugio y Gabriel bajar de la camioneta. Otros 2 hombres salieron de un edificio semiderruido dentro del rancho. Llevaban algo grande envuelto en lonas. No podía ver claramente qué era, pero la forma, el tamaño. Rosa sintió que el corazón se le helaba. Sabía exactamente qué era lo que estaban moviendo. Los hombres cargaron el bulto en la parte trasera de la camioneta de Don Refugio. Hubo un intercambio breve, tal vez dinero, y luego los 2 hombres regresaron al edificio. Don Refugio y Gabriel subieron a la camioneta y se fueron, tomando un camino diferente. Rosa los siguió a una distancia aún mayor, con las luces del auto apagadas, guiándose solo por la luz de la luna. La camioneta finalmente se detuvo cerca de un arroyo seco, rodeado de mezquites y cactus. Rosa se estacionó detrás de unas rocas y salió del auto silenciosamente. Lo que vio a continuación la marcaría para siempre. Don Refugio y Gabriel sacaron el bulto envuelto en lona de la camioneta. Lo colocaron en el suelo y lo desenvolvieron. Incluso a la distancia, Rosa pudo ver que era un cuerpo, un hombre joven, por la complexión. Gabriel se alejó y vomitó.
Don Refugio le gritó algo que Rosa no pudo escuchar, y el joven regresó, limpiándose la boca. Sacaron herramientas de la camioneta, sierras, cuchillos grandes, un hacha. Rosa quiso apartar la mirada, pero se obligó a seguir observando. Tenía que documentar esto, tenía que saber. Lo que siguió fue tan horrible que Rosa tuvo que morderse el puño para no gritar. Vio cómo padre e hijo comenzaban el proceso de desmembramiento. Vio cómo colocaban las partes en cubetas de plástico. Vio cómo Gabriel lloraba mientras trabajaba y cómo don Refugio mantenía una expresión pétrea, casi indiferente. Cuando terminaron, cargaron las cubetas de vuelta en la camioneta. Limpiaron el área lo mejor que pudieron, aunque dejaron manchas oscuras en las rocas. Luego se fueron. Rosa se quedó ahí, escondida detrás de las rocas, temblando incontrolablemente. Había querido pruebas, ahora las tenía, pero el precio de ese conocimiento era más alto de lo que había imaginado. Cuando finalmente logró moverse, Rosa condujo de regreso a Cuautla en estado de shock. No fue a su casa, fue directamente a la casa de Esperanza, sin importarle que fueran las 4 de la mañana. Esperanza abrió la puerta en bata, con el cabello suelto y expresión preocupada. «¿Rosa? ¿Qué pasó?» Rosa no pudo hablar. Solo se derrumbó en los brazos de la anciana, sollozando. 2 días después, el grupo completo se reunió nuevamente. Rosa había compartido lo que vio, aunque las palabras salían con dificultad, entrecortadas por pausas largas y respiraciones profundas. Varios de los presentes lloraron al escucharla. Otros apretaron los puños con rabia contenida. «Ahora sabemos con certeza», dijo Esperanza. «La pregunta es, ¿qué hacemos con esta información?» «Tenemos que ir a los medios», sugirió Arturo. «A los periodistas en la Ciudad de México que mencionamos». «No es suficiente», objetó el hombre joven con tatuajes, que se llamaba Roberto. «Necesitamos pruebas físicas. Lo que Rosa vio es testimonio, pero sin un cuerpo, sin evidencia forense, el gobierno puede negarlo todo. Entonces necesitamos encontrar las fosas», dijo Lucía, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Necesitamos encontrar dónde están enterrados nuestros familiares. Eso es muy peligroso», advirtió Esperanza. «Si nos descubren...» «Ya estamos en peligro», interrumpió Lucía. «Desde el momento en que empezamos a buscar, nos convertimos en amenazas. Podemos vivir con miedo y no hacer nada, o podemos arriesgarnos y tal vez, solo tal vez, lograr justicia». Hubo un silencio largo. Finalmente, Arturo asintió. «Lucía tiene razón. Hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Se creó un plan. Un grupo pequeño, Lucía, Rosa, Roberto y Arturo, iría al rancho que Rosa había identificado. Irían durante el día, cuando pareciera menos sospechoso, fingiendo ser excursionistas perdidos si alguien los encontraba. Buscarían evidencia de las fosas y tomarían fotografías. El resto del grupo actuaría como vigilantes, monitoreando los movimientos del comandante Salazar y los hombres de las camionetas sin placas. La fecha se fijó para el siguiente sábado. 4 días para prepararse, 4 días para hacer las paces con la posibilidad de que no regresaran. Esa misma noche, mientras Lucía preparaba la cena para sus hijos, escuchó un golpe en la puerta. Abrió con cautela y se sorprendió al encontrar a Gabriel Montoya, el hijo de don Refugio, parado en su umbral. El joven se veía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblando visiblemente. «¿Señora Ramírez?», preguntó con voz ronca. «Sí», respondió Lucía confundida y alerta. «Necesito hablar con usted. Por favor, es importante». Lucía miró hacia atrás, hacia la cocina donde sus hijos jugaban. «Mis hijos están aquí». «Lo sé, no les haré daño. Yo», Gabriel bajó la voz. «Sé que está buscando a su esposo. Sé por qué.
y creo que puedo ayudarla. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Era una trampa? ¿O realmente este joven sabía algo? ¿Por qué querría ayudarme? Los ojos de Gabriel se llenaron de lágrimas. Porque ya no puedo vivir con esto. He intentado, Dios sabe que he intentado, pero no puedo más. Si tengo que morir, al menos quiero morir sabiendo que intenté hacer lo correcto. Lucía lo estudió por un momento largo. Vio en sus ojos algo que reconoció. El mismo tormento que ella sentía, la misma desesperación. Este hombre estaba roto por dentro. «Entre», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Gabriel entró rápidamente, mirando hacia la calle antes de que Lucía cerrara la puerta. Se sentaron en la pequeña sala mientras los niños seguían jugando en la cocina, ajenos a la gravedad del momento. «¿Qué sabe sobre mi esposo?», preguntó Lucía directamente. Gabriel respiró profundo, como preparándose para saltar de un precipicio. «Su esposo fue llevado al rancho hace 3 semanas. Lo vi. Yo ayudé a...» Se detuvo, incapaz de continuar. Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aunque sospechaba la verdad, escucharla confirmada era diferente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Está muerto? Gabriela sintió incapaz de mirarla a los ojos. Lo siento mucho. ¿Cómo murió? Fue rápido, mintió Gabriel, tratando de darle aunque fuera ese pequeño consuelo. No sufrió mucho, pero Lucía conocía la verdad. Había escuchado suficientes historias de tortura. Sabía que Miguel había sufrido, que le habían arrancado información sobre otros activistas antes de matarlo. ¿Dónde está su cuerpo? Gabriel cerró los ojos. Esa es la parte más difícil. Mi padre y yo, nosotros nos deshicimos de... No pudo continuar. Lucía comprendió la horrible verdad que Rosa había presenciado, que el grupo había sospechado. Miguel no solo estaba muerto, su cuerpo había sido profanado de la manera más vil imaginable. Se levantó de golpe y corrió al baño, donde vomitó todo lo que tenía en el estómago. Gabriel esperó en la sala, escuchándola llorar al otro lado de la puerta. Cuando Lucía regresó, con el rostro pálido y los ojos rojos, se sentó frente a Gabriel con una determinación fría. «Quiero que me cuente todo, cada detalle, cuántas personas, dónde están las fosas de las que quedan restos, quién más está involucrado, todo». Gabriela asintió y comenzó a hablar. Habló durante 2 horas, vaciando su alma de todos los horrores que había guardado durante años. Le contó sobre el comandante Salazar y su red de corrupción, sobre los políticos estatales que ordenaban las desapariciones, sobre el rancho donde torturaban a los prisioneros, sobre las fosas donde enterraban lo que quedaba después del procesamiento. Le mostró un mapa que había dibujado de memoria, marcando las ubicaciones exactas de 3 fosas diferentes en las afueras de Cuautla. Lugares donde había ayudado a enterrar huesos y ropa manchada de sangre. «Hay más de 100 personas ahí», dijo Gabriel con voz quebrada. «Tal vez más. Perdí la cuenta hace tiempo». Lucía tomó el mapa con manos temblorosas. «¿Por qué hace esto? ¿Por qué me dice todo esto ahora?» Gabriel la miró con ojos llenos de dolor y arrepentimiento. «Porque cada noche veo sus rostros. Cada vez que cierro los ojos, los veo y escucho a sus familias comiendo en nuestro puesto, disfrutando sin saber». Se cubrió el rostro con las manos. «Merezco morir por lo que he hecho, lo sé, pero antes de morir quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que todos sepan lo que pasó. Quiero que los responsables paguen». «Lo harán», prometió Lucía. «Te lo juro, lo harán». «Hay una cosa más», dijo Gabriel, sacando un sobre de su chaqueta. «Aquí están documentos, transferencias bancarias, nombres de oficiales involucrados, fechas de las desapariciones que coinciden con nuestras...»
entregas. Es todo lo que pude reunir sin que mi padre se diera cuenta. Lucía tomó el sobre como si fuera lo más precioso del mundo, porque lo era. Era la llave para desenmascarar a los monstruos que habían destruido tantas vidas. ¿Qué hará ahora?, preguntó Lucía. Me voy esta noche, lejos. Si me quedo, mi padre se dará cuenta de que fui yo quien habló, y me matará, o ellos lo harán. Venga con nosotros, podemos protegerlo. Su testimonio. Gabriel negó con la cabeza. No, es mejor así. Usted tiene lo que necesita, los documentos, el mapa, la información. Eso es suficiente. Yo no merezco redención. Se levantó para irse, pero Lucía lo detuvo. Gabriel, lo que hizo fue horrible, imperdonable, pero el hecho de que esté aquí, de que haya decidido hablar, eso significa algo. Significa que todavía hay humanidad en usted. Gabriel sonrió tristemente. Espero que tenga razón, señora Ramírez. Por mi bien y por el de todos aquellos a los que ayudé a destruir. Y con eso se fue. Lucía nunca volvió a verlo. Años después, escucharía rumores de que un hombre que se parecía a Gabriel había sido encontrado muerto en Tijuana, aparentemente por sobredosis, pero nunca pudo confirmarlo. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Lucía llamó a Esperanza y le contó todo. Al día siguiente, el grupo completo se reunió en secreto para revisar la información que Gabriel había proporcionado. Era más de lo que habían esperado. Nombres, fechas, lugares, evidencia documental. Con esto y las fotografías de las fosas, tendrían suficiente para llevar el caso no solo a periodistas nacionales, sino a organizaciones internacionales de derechos humanos. Esto cambia todo, dijo Arturo, estudiando los documentos. Con esto podemos destruir toda la red. Salazar, los políticos involucrados, todos. Pero también nos convierte en blancos, advirtió Esperanza. En el momento en que esto salga a la luz, nos convertiremos en enemigos del Estado. Ya lo somos, dijo Rosa. La diferencia es que ahora tenemos las armas para luchar. Se votó. Por unanimidad, decidieron seguir adelante. El sábado siguiente irían a las fosas a documentar lo que encontraran. Luego llevarían toda la evidencia a la Ciudad de México, donde contactos de Arturo los pondrían en contacto con periodistas de La Jornada y Proceso, dos publicaciones conocidas por su valentía al reportar corrupción gubernamental. Los siguientes días transcurrieron en una mezcla de terror y determinación. Lucía se despidió de sus hijos como si fuera la última vez, aunque no les dijo a dónde iba. La señora Méndez aceptó cuidarlos durante el fin de semana sin hacer preguntas. El sábado amaneció nublado y frío. Lucía, Rosa, Roberto y Arturo se encontraron en las afueras del pueblo a las 6 de la mañana. Llevaban palas, una cámara, bolsas para evidencia y el mapa que Gabriel había proporcionado. El viaje a la primera fosa tomó casi 1 hora por caminos de terracería llenos de baches. Cuando llegaron al lugar marcado en el mapa, no parecía nada especial, solo un claro rodeado de mezquites y cactus, con tierra que parecía haber sido removida y reaplanada varias veces. Aquí es, dijo Lucía consultando el mapa. Roberto sacó una pala y comenzó a cavar. No tuvo que ir muy profundo. A menos de 1 metro de la superficie, la pala golpeó algo duro. Huesos. Rosa comenzó a tomar fotografías mientras Arturo y Lucía ayudaban a Roberto a excavar con cuidado. Lo que encontraron los horrorizó incluso habiendo anticipado lo peor. Había restos de al menos 10 cuerpos en esa sola fosa. Huesos mezclados, algunos todavía con jirones de ropa adheridos. Cráneos con orificios de bala, costillas rotas. Manos con esposas oxidadas aún en las muñecas. Lucía tomó muestras de ropa comparándolas con la descripción de lo que Miguel llevaba puesto la última vez que lo vio. Encontró una camisa azul con rayas blancas,
del mismo tipo que Miguel solía usar. En el bolsillo había una identificación medio deshecha por el tiempo y la tierra, pero el nombre aún era legible: Miguel Ramírez. Lucía se derrumbó, abrazando la camisa contra su pecho, sollozando. Rosa se arrodilló junto a ella, llorando también. «Lo encontramos», susurró Lucía. «Al fin lo encontramos». Trabajaron durante horas, documentando todo meticulosamente. Fotografías desde todos los ángulos, muestras de tierra, piezas de ropa, huesos que claramente mostraban signos de violencia. Repitieron el proceso en las otras 2 fosas marcadas en el mapa de Gabriel. En total, estimaron que había restos de más de 100 personas. Hombres, mujeres, algunos apenas adolescentes. Cuando finalmente terminaron, el sol estaba poniéndose. Estaban exhaustos, traumatizados, pero tenían lo que necesitaban, tenían la verdad. El regreso a Cuautla fue silencioso. Cada uno de los 4 procesaba lo que habían visto de manera diferente. Rosa miraba por la ventana con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Arturo conducía con mandíbula apretada y nudillos blancos en el volante. Roberto revisaba obsesivamente las fotografías en la cámara, asegurándose de que cada imagen fuera clara y utilizable. Y Lucía abrazaba la camisa de Miguel, incapaz de soltarla. Llegaron a casa de Esperanza cuando ya había oscurecido. El resto del grupo los esperaba ansiosamente. Al ver las expresiones en sus rostros, supieron que habían encontrado las fosas. «¿Cuántos?», preguntó Esperanza con voz temblorosa. «Más de 100», respondió Arturo. «Tal vez 150. Es difícil saberlo con exactitud. Los restos están mezclados». Hubo un momento de silencio mientras la magnitud de esa cifra se hundía. 150 personas, 150 familias destruidas, 150 vidas apagadas por haberse atrevido a alzar la voz. «Encontré a Miguel», dijo Lucía en voz baja. «O al menos encontré su ropa, su identificación. Está ahí». Las mujeres en el grupo la rodearon, ofreciendo abrazos y palabras de consuelo. Pero Lucía se apartó suavemente. «No es momento para llorar», dijo, secándose las lágrimas. «Es momento para actuar. Tenemos la evidencia. Ahora tenemos que asegurarnos de que llegue a las personas correctas». Esa noche planearon cuidadosamente. Arturo había contactado a un periodista de La Jornada llamado Héctor Villalobos, conocido por sus investigaciones sobre corrupción gubernamental y desapariciones forzadas. Villalobos había aceptado reunirse con ellos, pero quería ver la evidencia primero. «Viajaremos mañana», decidió Esperanza. «Arturo, tú irás con los documentos y las fotografías. Rosa, tú darás tu testimonio de lo que viste. Y Lucía». La anciana tomó las manos de Lucía. «Tú contarás la historia de Miguel. Pondrás un rostro humano a estas estadísticas». «¿Y qué hay de Gabriel?», preguntó alguien. «Lo mencionamos». «Por ahora no», decidió Lucía. «Le prometí que tendría tiempo para escapar. Daremos su testimonio como fuente anónima. Si decide presentarse después, será su decisión». Mientras el grupo seguía planificando, a pocas cuadras de distancia, don Refugio Montoya estaba descubriendo que su hijo había desaparecido. La madre de Gabriel, doña Socorro, había encontrado una nota en la habitación de su hijo. Decía simplemente: «Perdóname, no puedo más. Adiós». Don Refugio leyó la nota con manos temblorosas. Supo inmediatamente lo que significaba. Gabriel había hablado. Su propio hijo lo había traicionado. El hombre mayor sintió cómo la rabia crecía en su pecho, mezclada con miedo. Si Gabriel había hablado, todo se vendría abajo. La policía vendría. El negocio terminaría. Él iría a prisión, o peor. Tomó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de 2 tonos, una voz grave respondió: «Don Refugio, tenemos un problema.
Mi hijo desapareció. Creo que habló. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. ¿Qué tanto sabe? Todo. Él. Él estaba involucrado en todo. Más silencio. Encuéntrelo. Y encuéntrese con alguien que pueda saber algo. Esta situación necesita contenerse antes de que se salga de control. ¿Y si es demasiado tarde? Entonces, prepárese para consecuencias. El comandante no estará feliz. Usted sabe cómo maneja las situaciones cuando las cosas se complican. La llamada se cortó. Don Refugio se quedó mirando el teléfono, sintiendo por primera vez en años algo que había olvidado. Miedo real. A la mañana siguiente, temprano, Arturo, Rosa y Lucía salieron hacia la Ciudad de México en el viejo auto de Arturo. Llevaban consigo copias de toda la evidencia. Los originales se quedaron escondidos en diferentes lugares como medida de seguridad. El viaje de 3 horas se sintió interminable. Cada vez que veían una patrulla o una camioneta oscura, el corazón se les aceleraba. Pero llegaron sin incidentes a las oficinas de la jornada en el centro de la ciudad. Héctor Villalobos era un hombre de unos 45 años, con cabello gris y lentes gruesos. Los recibió en una sala de conferencias pequeña, con grabadora y libreta en mano. «Cuéntenme todo», dijo simplemente. Y eso hicieron. Durante 4 horas narraron la historia completa. Los desaparecidos, la búsqueda, el descubrimiento del puesto de birria, el testimonio de Gabriel, las fosas. Rosa describió lo que había presenciado esa noche, con voz quebrada pero determinada. Lucía habló de Miguel, de su pasión por la justicia, de cómo había sido arrancado de su familia. Arturo presentó los documentos, transferencias bancarias que mostraban pagos del gobierno estatal a Don Refugio, listas de nombres de personas desaparecidas que coincidían con fechas de entregas. Comunicaciones internas de la policía que revelaban conocimiento de las desapariciones. Villalobos escuchó todo sin interrumpir, tomando notas meticulosas. Cuando terminaron, se recargó en su silla y se quitó los lentes para frotarse los ojos. «Esto es...» buscó las palabras correctas. «Esto es uno de los casos más horrendos que he visto en mi carrera. Y he visto muchas cosas terribles». «¿Publicará la historia?», preguntó Lucía ansiosa. «Más que eso», respondió Villalobos. «Esto necesita ser una investigación completa. Contactaré a colegas en otros periódicos, en la televisión, en organizaciones internacionales de derechos humanos. Esto tiene que ser tan grande, tan público, que el gobierno no pueda enterrarlo. ¿Cuánto tiempo tomará? Necesito verificar algunos datos, conseguir corroboración adicional, pero publicaremos la primera parte en una semana, y una vez que salga, no habrá vuelta atrás. Ustedes entienden que estarán en peligro, ¿verdad?» «Ya estamos en peligro», dijo Rosa. «La diferencia es que ahora tenemos una oportunidad de que signifique algo». Villalobos asintió con respeto. «Voy a necesitar que se queden en la ciudad por unos días, en un lugar seguro. Tengo contactos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos pueden proporcionarles protección temporal». Esa noche, Lucía llamó a casa desde un teléfono público. La señora Méndez le aseguró que los niños estaban bien y no preguntó dónde estaba Lucía. Era una mujer sabia que entendía que algunas preguntas era mejor no hacerlas. Los siguientes días fueron una mezcla de entrevistas, declaraciones y reuniones con abogados de derechos humanos. Más testigos empezaron a aparecer. Gente que había tenido miedo de hablar antes, pero que ahora, viendo que otros daban el paso, encontraban el valor para compartir sus propias historias. Un exoficial de policía, retirado y enfermo de cáncer, decidió limpiar su conciencia antes de morir. Proporcionó nombres de políticos involucrados, describió cómo funcionaba la red de corrupción, confirmó que las órdenes de desaparición venían desde arriba,
desde el mismo gobernador del estado. En Cuautla, mientras tanto, el pánico había comenzado a instalarse entre los responsables. El comandante Salazar había escuchado rumores de que periodistas estaban haciendo preguntas. Don Refugio había cerrado su puesto de birria, citando problemas familiares, y había desaparecido junto con su esposa. Algunos de los oficiales involucrados comenzaron a destruir evidencia, quemar documentos, limpiar escenas. Pero era demasiado tarde. La red se estaba desenredando y cada hilo que se jalaba revelaba más podredumbre. Una semana después, tal como había prometido, la jornada publicó la primera parte de la investigación. El título ocupaba toda la primera plana. La birria de los muertos, como un puesto de mercado en Morelos, escondió cientos de desapariciones forzadas. El artículo era devastador. Nombres, fotografías de las fosas, testimonios, documentos. Todo presentado con precisión periodística, pero sin ocultar el horror de lo que había ocurrido. La reacción fue inmediata y masiva. Otros periódicos recogieron la historia. Los noticieros televisivos enviaron equipos a Cuautla. Organizaciones internacionales de derechos humanos emitieron comunicados exigiendo una investigación independiente. En las calles de Cuautla, la gente estaba en shock. Muchos se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible que algo tan monstruoso hubiera estado ocurriendo sin que nadie se diera cuenta? ¿Cuántos de ellos habían comido en ese puesto sin saber? Hubo vómitos públicos. Gente que se enfermó de solo pensarlo. Madres que recordaron haber alimentado a sus hijos con birria de Don Refugio y se desmayaban de horror. Pero también hubo rabia. Rabia contra el gobierno que había permitido esto. Rabia contra la policía que había participado. Rabia contra un sistema tan corrupto que había sacrificado a sus propios ciudadanos. Las protestas comenzaron espontáneamente. Cientos, luego miles de personas salieron a las calles de Cuautla, Cuernavaca y otras ciudades de Morelos. Exigían justicia, exigían la renuncia del gobernador, exigían que los responsables fueran castigados. El gobierno estatal intentó negar todo al principio, llamándolo propaganda y exageraciones de la prensa amarillista. Pero la evidencia era demasiado sólida. Las fotografías de las fosas eran indiscutibles. Los documentos eran auténticos. Los testimonios eran demasiado consistentes. La presión se volvió insostenible. El gobierno federal, presionado por la comunidad internacional y por las protestas crecientes, envió a la Procuraduría General de la República para investigar. Las excavaciones oficiales comenzaron 2 semanas después de la publicación del artículo. Con equipo forense apropiado y antropólogos especializados, comenzaron el proceso de exhumar e identificar los restos. Lo que encontraron confirmó lo peor. 187 cuerpos en total, en las 3 fosas principales y varias más pequeñas que fueron descubiertas después. Algunos identificables, otros reducidos a fragmentos óseos. Entre ellos, confirmaron los restos de Miguel Ramírez, maestro, padre, activista. Los arrestos comenzaron rápidamente. El comandante Salazar fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera a Estados Unidos. Otros oficiales de policía fueron arrestados en sus casas, algunos sin resistencia, otros después de breves enfrentamientos. Don Refugio Montoya fue encontrado en un hotel de mala muerte en Acapulco. Se había afeitado el bigote y teñido el cabello, pero lo reconocieron. Al momento de su arresto, intentó suicidarse tomando píldoras, pero fue llevado al hospital a tiempo. Su esposa, doña Socorro, fue arrestada como cómplice, aunque ella insistía en que no sabía nada. Los investigadores tenían dudas. ¿Cómo podía no saber? Pero decidieron creerle, especialmente después de que ella colaborara completamente con la investigación.
Gabriel nunca fue encontrado. Algunas teorías sugerían que había logrado escapar a otro país. Otras, que había sido asesinado por los mismos hombres para los que trabajaba. Su madre prefería creer que estaba vivo en algún lugar, tratando de hacer las paces consigo mismo. El gobernador de Morelos renunció bajo presión, aunque negó conocimiento directo de las desapariciones. Una investigación posterior reveló que al menos tenía que haber sabido, dado la cantidad de fondos estatales desviados para financiar la operación. Fue acusado de peculado y complicidad en crimen organizado. Los juicios duraron años. Don Refugio Montoya fue sentenciado a 40 años de prisión por homicidio múltiple, desaparición forzada y profanación de cadáveres. El comandante Salazar recibió 35 años. Otros oficiales recibieron sentencias que variaban entre 10 y 30 años. Pero para las familias de las víctimas, ninguna sentencia era suficiente. Ninguna cantidad de tiempo en prisión podía devolver a sus seres queridos, ni podía borrar el trauma de saber cómo habían sido asesinados y profanados. Lucía se quedó en la Ciudad de México durante el primer año, bajo protección del gobierno federal. Sus hijos se unieron a ella y comenzaron el difícil proceso de reconstruir sus vidas. Juanito, el menor, desarrolló pesadillas. La hermana mayor, Sofía, se volvió retraída y callada, pero con terapia, con el apoyo de otras familias que habían pasado por lo mismo y con el tiempo comenzaron a sanar. No completamente, ese tipo de heridas nunca sanan del todo, pero lo suficiente para seguir viviendo. Rosa se convirtió en activista de tiempo completo, trabajando con organizaciones de derechos humanos para prevenir futuras desapariciones forzadas. Viajaba por todo México, contando su historia, exigiendo reformas en el sistema judicial y policial. Arturo usó sus habilidades como contador para ayudar a otras familias a rastrear fondos gubernamentales sospechosos, desenredando redes de corrupción en varios estados. Esperanza no vivió para ver el final de todos los juicios. Murió 2 años después de que saliera la historia, pero murió sabiendo que su nieto y todos los demás habían sido encontrados. Murió sabiendo que la verdad había prevalecido. El puesto de birria en el mercado de Cuautla fue demolido. En su lugar, las autoridades municipales construyeron un pequeño memorial, una placa con los nombres de las 187 víctimas identificadas y un mensaje: en memoria de aquellos que fueron silenciados por exigir justicia. Que su sacrificio nos recuerde el precio de la libertad y el costo del silencio cómplice. Nunca olvidaremos, nunca dejaremos de luchar. El caso de la birria del mercado se convirtió en un símbolo en todo México. Símbolo del horror de las desapariciones forzadas, sí, pero también de la resistencia, del poder de la verdad y de la importancia de no quedarse callado ante la injusticia. Cambió leyes, se creó una Comisión Nacional de Búsqueda para Personas Desaparecidas. Se reformaron protocolos de investigación. Se establecieron mecanismos más estrictos para monitorear a las fuerzas policiales. ¿Fue suficiente? No. Las desapariciones forzadas continuaron ocurriendo en México, aunque con menos frecuencia y enfrentando mayor escrutinio. La corrupción no desapareció de la noche a la mañana, pero algo cambió. La gente se volvió más consciente, más vigilante. Entendieron que el silencio no era seguridad, sino complicidad. Que mirar hacia otro lado no los protegía, sino que permitía que la oscuridad se expandiera. 5 años después de la publicación del artículo inicial, Lucía regresó a Cuautla por primera vez. Llevó flores al memorial y se quedó ahí durante horas, leyendo los nombres. Miguel Ramírez, el hermano de Rosa, el nieto de Esperanza, tantos otros. Una mujer joven se acercó a ella mientras estaba ahí. No podía tener más de 25 años.
«Usted es Lucía Ramírez, ¿verdad?», preguntó tímidamente. Lucía asintió. Yo solo quería agradecerle», continuó la joven. «Mi padre desapareció hace 10 años, antes de todo esto. Nunca supimos qué pasó con él. No estaba en las fosas de aquí, así que todavía no sabemos. Pero gracias a usted y a los demás, ahora sabemos que podemos buscar, que podemos hacer preguntas, que podemos exigir respuestas. Ya no tenemos que vivir con miedo al silencio». Lucía abrazó a la joven, ambas llorando. «Sigue buscando», le dijo Lucía. «No te rindas. La verdad existe, aunque esté enterrada. Solo necesita gente valiente dispuesta a desenterrarla». Esa noche, Lucía cenó con sus hijos en un pequeño restaurante familiar en Cuautla. Juanito, ahora de 12 años, había perdido la inocencia de su infancia, pero había ganado una conciencia social que lo hacía querer estudiar Derecho. Sofía, de 15, quería ser periodista, como Héctor Villalobos, para contar las historias que otros querían ocultar. Mientras comían, Lucía miró alrededor del restaurante. Familias normales, comiendo, riendo, viviendo, niños jugando, parejas de ancianos compartiendo una comida tranquila. Esto era por lo que había luchado, no solo justicia para Miguel, aunque eso era importante, sino la posibilidad de que estas familias pudieran vivir en un México donde alzar la voz no significara una sentencia de muerte, donde exigir tus derechos no te convirtiera en un objetivo. Todavía faltaba mucho camino por recorrer. Las heridas de México eran profundas, producto de décadas de corrupción y violencia. Pero casos como este, verdades que salían a la luz a pesar de los esfuerzos por ocultarlas, eran pasos en la dirección correcta. Esa noche, mientras Lucía acostaba a sus hijos en el hotel donde se hospedaban, Juanito le preguntó: «Mamá, ¿valió la pena? Todo por lo que pasaste, el peligro, el dolor, ¿valió la pena?». Lucía pensó en la pregunta. Pensó en Miguel, en su sonrisa, en su pasión por la justicia. Pensó en las 187 familias que ahora sabían la verdad sobre sus seres queridos. Pensó en las reformas legales que se habían logrado. Pensó en los niños como Juanito y Sofía, que crecerían en un México ligeramente menos corrupto, ligeramente más justo. «Sí», respondió finalmente, «valió la pena. Tu padre creía que la libertad y la justicia valían cualquier precio. Y tenía razón. Siempre tuvo razón». Al día siguiente, antes de regresar a la Ciudad de México, Lucía visitó el memorial una vez más. Esta vez no lloró. En cambio, colocó su mano sobre el nombre de Miguel grabado en la placa y susurró: «Encontramos la verdad, mi amor. La sacamos a la luz. Hicimos lo que tú habrías querido. Luchamos y seguiremos luchando». Una brisa suave movió las flores en el memorial. El sol brillaba sobre Cuautla, sobre las calles donde tanto dolor había ocurrido, pero también donde tanta valentía había florecido. La historia de la birria del mercado nunca sería olvidada. Viviría en la memoria colectiva de México como recordatorio del peor lado de la humanidad, pero también del mejor, del horror de lo que las personas son capaces cuando el poder se corrompe absolutamente, pero también del coraje que se necesita para resistir, para buscar la verdad, para negarse a ser silenciado, porque al final esa es la verdadera lección, que la libertad no se regala, se lucha por ella, que la justicia no aparece por sí sola, se exige, y que el precio del silencio siempre es más alto que el costo de hablar. Miguel Ramírez lo entendía, Esperanza lo entendía. Gabriel, en su momento final de claridad moral, lo entendió, y ahora, gracias a ellos y a todos los que se negaron a mirar hacia otro lado, un poco más de México también lo entendía. La lucha continuaría, siempre lo haría.
pero al menos ahora se libraría con los ojos abiertos, con la verdad como arma y con la memoria de los caídos como motivación. El mercado de Cuautla seguía bullendo cada mañana con el canto de los gallos y el rumor de los vendedores. Pero el puesto de birria ya no estaba ahí. En su lugar, un recordatorio de que incluso en los lugares más cotidianos, la oscuridad puede esconderse, y que solo a través de la valentía de personas comunes, dispuestas a arriesgarlo todo por la verdad, esa oscuridad puede ser expuesta y eventualmente vencida.